Lunes, un lunes más, las 10 de la mañana, y lo hacemos como cada lunes, sin fallar, despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Yo de maravilla, gracias a Dios, no me puedo quejar. ¿Y tú Gracias a Dios, estupendo, la verdad, pastor. Me alegro, estupendo. me alegro. Bueno, antes de comenzar este culto, quiero hablarles un poco, porque sinceramente yo muchas veces a los comentarios pues no les hago caso, muchas veces a los comentarios malintencionados, a los comentarios que vienen a insultarme, muchas veces no les hago caso, pero sí que tengo que decir una cosa, y es la siguiente, y lo he dicho muchas veces. Este espacio de Despertando con Jesús nos reporta a Sur FM 0 euros, a la Iglesia del Pastor le reporta 0 euros. Es un espacio que hacemos gratuitamente por voluntad propia, y es un espacio que realizamos porque a mí me sale del bolo, por decirlo mal y claro. Y sinceramente lo hago porque confío ciegamente en el pastor Alberto Ares, que lo hace porque le apasiona, porque es un enamorado del Señor, es un enamorado de la palabra, es un mensaje que Dios le ha dado a él para que dé al mundo su palabra, y sinceramente lo hago porque me sale del corazón y sinceramente me gusta. Y quiero dejar esto bien claro, porque hay comentarios malintencionados de que mira el coche que tiene el pastor, mira que se está haciendo de oro, mira que en Tenerife lo hizo, etcétera, etcétera. Y yo el coche que le veo al pastor es con el que trabaja. Pastor, no sé si quiere decir algo, porque yo sé que no sueles entrar en polémica, pero sinceramente me tocó la fibra el otro día el decir el coche que tiene el pastor, esto cuando yo el coche que le veo siempre es el que tiene aquí, y no hay que confundir con otras clases de ministerios tampoco. Exactamente, a mí mi pastor José Manuel Sierra me dio un consejo hace unos cuantos años atrás y me dijo: Alberto, que los halagos nunca te suban y que las críticas nunca te hundan. Entonces intento por todos los medios que las críticas no me afecten, no me hundan. Es verdad que somos de carne y hueso, ¿verdad? Por eso evito mucho entrar en los comentarios, evito mucho el que la gente me diga, ¿viste lo que dijeron de ti? Intento ser muy... huyo de esas cosas porque no quiero que me lleguen a afectar. Hasta el momento no me afectan, ya bastantes cosas dicen de mí. Yo creo que mi labor, mi oficio, mi misión ya es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco que la gente va a hablar siempre, ¿verdad? Entonces ya doy por hecho que soy un tema de conversación que a algunos agrado y a otros desagrado, pero bueno, como mi fin no es agradar, como te decía el otro día, pero creo que referente a esos comentarios de que si el coche, de que si en Tenerife, de que si tal, creo que me están confundiendo de persona. No soy yo esa persona de la que están hablando ahí, y efectivamente yo tengo un coche, una furgoneta de trabajo, una Berlingo, pero aunque tuviese un buen coche, o sea, al final es de mi trabajo. Yo siempre lo he dicho, yo soy pastor de vocación, pero mi sustento viene de mi trabajo con estas manitas que Dios me ha dado. ¿Y trabaja del aire? Del aire. Yo soy un pastor que vive del aire. Yo soy técnico de aire acondicionado. Yo soy instalador de aire acondicionado. Llevo 25 años trabajando con mis manos. 25 años subido en escaleras, cargando equipos de aire acondicionado al hombro y todo. Así que todo lo que he podido tener o lograr no lo tengo por qué esconder. Pero vuelvo y repito, o sea, ando en una furgoneta de trabajo, y mi mujer, el coche que tiene, es un coche que mi padre nos ha tenido que prestar ahora porque no teníamos. El nuestro se estropeó y mi padre nos ha prestado, que bueno, más que prestado, yo creo que ya ese coche no lo va a volver a ver él, es un regalo, yo lo tomo así como un regalo, pero que vuelvo y repito, no me tengo que justificar de nada, porque hasta el último céntimo que tengo o que he podido ganar a lo largo de mi vida, creo que ha sido lícitamente, totalmente. Para terminar con esto, para opinar, véanse los vídeos completos, por favor, sobre todo, véanse los vídeos completos, lean los rótulos bien y entiendan también los mensajes, no se hagan, como digo yo, aunque suene mal en este espacio, pajas mentales. Bien, dicho esto, pastor, empecemos, si le parece, con el programa, hablando del último culto a las 6 de la tarde en Morrojable, las 11 de la mañana los domingos en Puerto del Rosario, por favor. Exactamente. Pues bueno, este domingo, aclarar que yo personalmente no estuve en la isla, estuvimos visitando en Bruselas a la Iglesia Centro Evangélico Vida Nueva, allí en Bruselas, que tenemos ahí un buen grupo, un precioso grupo de 40, 50, 60 personas, y solemos ir cada ciertos meses, mi esposa y yo, a estar allí compartiendo. Así que este domingo yo no estuve aquí en Fuerteventura, pero sí estuvimos todo el fin de semana allí con esta iglesia, con estos hermanos de la iglesia, y tuvimos un espacio de 4 cultos. Así que imagínate, estuvimos muy ocupados. La gente dice, es que ustedes salen y viajan. Bueno, salimos a trabajar. Sí. No salimos de placer, aunque nos lo pasemos de maravilla, porque para mí esto, más que un trabajo, es una vocación, es un placer. Yo me deleito en la palabra del Señor. Pero te digo, tuvimos 4 cultos, pero para no explicarte los 4, porque se nos iría muchísimo de tiempo, bueno, te hablo del primero, por ejemplo, el primer culto que estuvimos hablando, me centré
En ese pasaje, cuando el cuarto rey de Israel llega al trono, que es Roboam, ya que si no me equivoco hemos hablado de él, o por lo menos lo hemos tocado en alguna pregunta, que es el hijo de Salomón y el nieto de David. Es un niño que siempre fue rico desde que nació, que tenía fama desde antes de nacer, así que es un niño que no sabe lo que cuesta la vida, que no sabe lo que ha tenido que luchar ni papá ni abuelo por tener lo que tienen ahora mismo, así que es un niño de papá y mamá, podríamos decir. ¿Entiendes esa expresión? Sí, ¿no? sí, claro. Un niño rico de cuna, un niño de papá y de mamá. Entonces, cuando su padre Salomón muere, él, como la monarquía se hereda, él tiene que subir al trono. Y cuando sube, entonces todo el pueblo, dice la Biblia, se reúne frente a él y le dice, mira, Roboam, tu padre... Te lo voy a decir en palabras canarias. Tu padre nos ha fundido a impuestos. Salomón nos ha fundido a impuestos, nos ha explotado a impuestos. Agravó mucho la carga sobre nosotros. Sí es cierto que, bueno, que mira todo lo que se ha logrado. Mira cómo Salomón extendió el reino, cómo ha crecido. O sea, pagamos los impuestos, pero hemos visto algo a cambio, ¿vale? Pero ya el reino está. Entonces, Roboam, te pedimos a ti que por favor nos bajes los impuestos y si tú lo haces, te vamos a servir alegremente. Claro, es la primera decisión que tiene que tomar Roboam. ¿Qué hago? ¿Le bajo los impuestos al pueblo o no? Y entonces pide consejo, que la Biblia habla muy bien de los consejos. En la multitud de consejeros está la seguridad, dice la Biblia. Pregunta a los ancianos de la ciudad, a las personas con experiencia, y entonces los ancianos muy sabios le dicen a Roboam, mira, tienen razón. Bájale los impuestos, ya no hace falta cobrar tantos impuestos, ya el país está establecido, ya el trono, ya la monarquía, el país, la corona ya está bien posicionada. No es necesario seguir fundiendo de esta manera al pueblo a impuestos. Bájaselos y verás cómo ellos van a responder con amor. Ok, dice Roboam, pero bueno, voy a pedir un segundo tipo de consejos. Y se los pide a los jóvenes, a sus amigos de toda la vida, aquellas personas que no tienen mucha andadura en esta vida, ¿no? Claro, sus amigos le dicen, ¿cómo? ¿Que tú te vas a rebajar para quitarle impuestos? No, lo que tú les tienes que decir es que tú eres el rey y que tú mandas y que si tu padre le agravó con impuestos, tú se lo vas a duplicar. ¿A que no sabes qué consejo siguió? El de los jóvenes. El de los jóvenes. Era un necio totalmente y entonces se puso delante del pueblo y yo soy el rey y si mi padre te fundió impuestos yo los voy a duplicar y no sé cuánto y eso generó una división en el reino. Se fracturó por completo el reino, se le arruinó todo lo que siempre había soñado y entonces aproveché esta historia para transmitir ese mensaje, esa predicación de cómo un mal consejo nos puede arruinar la vida. Un mal consejo nos puede destrozar un matrimonio. Un mal consejo nos puede arruinar todo por lo que un día habíamos soñado. Y decía o quería resaltar el hecho de que no solamente me llamase la atención que Roboam siguiese este tipo de consejos, sino que, oye, que Roboam era hijo de Salomón, la persona más sabia que hubo en la tierra, lógicamente después de nuestro Señor Jesucristo. Era la persona más sabia, Salomón. Qué buenos consejos seguro que le tuvo que dar su padre. Pero es que era el nieto de David, el rey David, un hombre espléndido, un hombre que consiguió cosas tremendas, todo lo cuenta la historia bíblica. Y ahí aproveché para centrarme en el último consejo que David dio. Ese consejo en el lecho de muerte. Un consejo que David dio cuando ya estaba a punto de morir y antes de partir decide tener una conversación con su hijo Salomón y le da un consejo. Este consejo que se encuentra en la Biblia le dice, esfuérzate, sé hombre y anda en los caminos del Señor. Amén. Ese fue el último gran consejo de David. Imagínate David, un hombre que con tantas victorias a sus espaldas, un hombre de guerra, un hombre que ha conseguido logros como ningún otro y que el último consejo de su vida sea ese, esfuérzate, sé hombre y anda en los caminos del Señor. Y desglosé un poquito ese último gran consejo, como lo titulé Consejos del Cielo, titulé esa predicación. Qué bonito. El esfuerzo, la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis del esfuerzo, tenemos que esforzarnos, esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a un soldado. Siempre la Biblia nos llama al esfuerzo. Nosotros siempre nos centramos en los frutos, en los resultados, pero Dios bendice el esfuerzo, no tanto los resultados. Si tú te has esforzado y no has logrado lo que querías, Dios te va a bendecir igual, porque lo que Dios quiere es que seamos hombres esforzados, hombres y mujeres esforzados. Luego me metí en un tema un poco polémico. Digo polémico no por lo que dije, porque yo lo tengo claro, sino por la cultura en la que nos movemos. Este 2025 confuso, este 2025 polarizado, que parece como que tenemos que estar en una posición o en otra y no nos podemos entender. Parece que como si estoy aquí no puedo compartir nada de los que están aquí. Eso para mí es una idiotez, perdón por la palabra. Es algo anormal totalmente, no tiene sentido.
Y entonces toqué el tema de ese gran consejo de David a su hijo cuando le dijo, sé un hombre. Y yo hacía esta pregunta, ¿qué es ser un hombre? Si yo te hiciese esa pregunta a ti, David, ¿qué es ser un hombre? Es una pregunta con miga, ¿eh? Una pregunta quizá complicada, no tanto por la respuesta, sino vuelvo y repito, por la cultura en la que estamos ahora, ¿verdad? Diga lo que mira, a partir de ahora, de aquí para adelante, los próximos minutos, diga lo que diga, va a ser polémico. Por supuesto. Va a haber gente a favor, va a haber gente con piedras esperando a la salida de aquí de la radio para apedrearnos, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, ¿qué es ser un hombre? Porque ahora mismo hay dos tipos de masculinidad. Masculinidad, por así decirlo. Está el macho alfa, el hombre ese que aquí mando yo soy el que manda porque soy el hombre. Por una parte está ese extremo y por otro está ahora mismo pues el extremo de un hombre un poco, no sé cómo decirlo, un hombre apartado de lo que yo considero por lo menos un hombre, ¿verdad? Esos dos extremos. Entonces yo dije, bueno, el mundo creo que no me sabe responder a esta pregunta. Si yo hiciese esta pregunta a 10 tipos de personas, estoy seguro que voy a obtener 10 tipos de respuestas diferentes. Así que, ¿dónde nos vamos? Vámonos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de qué es ser un hombre? Y hablaba, ¿no?, de cuando el apóstol Pablo le escribía a los Efesios en el capítulo 5, explicaba lo que es ser un hombre. Decía, el hombre es la cabeza. El hombre es de cabeza, no tanto de autoridad habla, sino cabeza significa origen. El hombre es el origen. El hombre tiene que entregarse a la mujer, que servir a la mujer. Hoy en día, en esta cultura de machismo, parece como que la mujer está subordinada al hombre, como que la mujer está sometida al hombre, como que la mujer solo sirve para procrear y servir y darle placer al hombre. Y la Biblia no habla de eso en absoluto. La Biblia lo que habla es que el hombre tiene que ser cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Amén. Y cuando Cristo, que es cabeza de la iglesia, es la autoridad de la iglesia, y estudiamos la vida de Cristo, lo que nos damos cuenta es que Jesús se entregó por la iglesia, hasta la muerte. Jesús sirvió a la iglesia. Jesús era el origen, era la cabeza, bueno, es la cabeza de la iglesia, pero no usó esa autoridad para enseñorearse de la iglesia, sino para servirla, a fin de presentársela a sí mismo sin mancha, dice la Biblia. Entonces, partiendo de esta explicación de la Biblia, ¿qué es un hombre? Un hombre es aquel que cuida de su esposa, que la protege y que la sirve, si fuese necesario, hasta la muerte. Eso es ser un hombre. Y luego cuando le dice David a Salomón, esfuérzate, es un hombre y sigue en los caminos del Señor. Qué gran consejo, ¿no? Que alguien te pueda decir, sigue en los caminos del Señor, vive tu santidad, asegúrate de vivir apartado del pecado y asegúrate de que siempre este libro, esta palabra de Dios sea tu estandarte, sea tu luz que te guía en medio de la oscuridad. Bueno, en definitiva, hablé de esos consejos que el cielo nos da. Qué bonito, la verdad, muy, muy bonito y edificante, sinceramente. Pastor, si le parece, empezamos con las preguntas. Venga, perfecto. ¿Sí? Si me ven con el ojo así medio lloroso, no es que esté llorando, que esté triste, todo lo contrario, estoy contentísimo, pero algo me ha entrado, no sé, llevo ya un buen rato ahí que me pica el ojo. Solo para aclarar. Es la emoción del programa. No es que David me esté dando por debajo de la mesa y me esté haciendo llorar, no. Si le parece, empezamos por esta pregunta en la cual me siento curiosidad, sinceramente. Moisés mató a un egipcio, pero ¿cómo fue ese capítulo, pastor? Sí, señor. Moisés mató a una persona. Parece como que nosotros los personajes bíblicos los idealizamos, sí, los idolatramos. Sí. No tanto como idolatramos, bueno, algunos pueden ser que sí, de hecho lo hacen, pero sí como que los ponemos en un lugar como diciendo, oh, Moisés, el libertador. Y sí, eso no le vamos a quitar mérito. Pero la Biblia tiene una curiosidad, una particularidad, que es que no oculta el error de las personas. La Biblia habla de los grandes logros de David, pero te muestra sus errores. David se equivocó en un momento de su vida, y otros tantos fallos. La Biblia habla de Pedro como un hombre que consiguió lo que consiguió, que fue uno de los pilares de la iglesia, cómo se levantó y predicó, y sus hazañas, y cómo caminó sobre las aguas. Pero no nos oculta el peor momento de su vida, que es cuando negó al Señor 3 veces. La Biblia habla de muchos personajes, pero también no oculta esa debilidad del ser humano, porque tenemos que entender que todos tenemos debilidades. Y Moisés era así. Moisés, bueno, fue un hebreo, nació en la cultura hebrea, pero en un tiempo cuando los hebreos estaban sometidos al imperio egipcio. Los egipcios, los hebreos habían acudido a Egipto. Esto es una larga historia que
para refugiarse en un momento de hambre, y todo era bueno, todo era placer en ese momento, pero al final el faraón de Egipto, que tenía favor con el pueblo de Dios, muere, y el que viene tras él no quiere tener ningún favor con los hebreos, así que los esclaviza y los empieza a usar como una mano de obra barata, bueno, ni siquiera una mano de obra barata, sino como esclavos, trabaja por sustento únicamente. Y entonces los egipcios se dan cuenta que los hebreos empiezan a crecer, se empiezan a multiplicar, empiezan de lo que habían sido un grupito de personas que habían venido a algún lugar en busca de refugio, se habían multiplicado y ahora eran decenas y cientos de miles de hebreos, así que los egipcios dicen, uy, tengamos cuidado con esta gente. No vaya a ser que algún enemigo venga contra nosotros, los hebreos se alíen con ese enemigo, y son muchos, y nos hundan, nos aniquilen. Así que, ¿qué medida toman los egipcios? La peor que se puede tomar es, a partir de ahora vamos a matar a todos los bebés varones. Vamos a asegurarnos que de aquí a X años, a unos cuantos años, esta descendencia pare. O sea, es abrumador como ha crecido. No, vamos a eliminarlos. No vamos a matar a los adultos, pero sí vamos a matar a los varones que nazcan. Y así hicieron. Empiezan a matar a todos los bebés varones. Pero resulta que nace Moisés, y dice la Biblia que los padres lo vieron hermoso. Claro, ¿qué padre no ve a su hijo hermoso? Yo he visto a bebés que a veces digo... ¿Cómo decirlo, no? Que vas y tú dices, bueno, pues... Qué simpático. Qué simpático, ¿no? Vamos a decirlo así, qué simpático, porque bonito no es. Pero un padre siempre ve hermoso a sus hijos. Pero esa palabra hermoso no habla de belleza, sino hermoso es que habían visto algo especial en él. Había una profecía dada desde el Edén de que iba a venir un Salvador. Los hebreos sabían que tendría que venir un Mesías, un Salvador. Y cada vez que nacía un niño era como una esperanza de, ¿y si es este? ¿Y si este es el Salvador? ¿Y si este es el Mesías prometido? Así que los padres lo que hicieron fue guardarlo. Lo guardaron, no lo vamos a matar, no lo vamos a entregar, lo vamos a guardar porque puede ser que este sea el Salvador. De hecho lo fue, no el Salvador que esperaban, pero sí el Salvador que lo salvaría del imperio egipcio. Claro, llega un momento, dice la Biblia, como a los 3 meses, que ya no lo podían ocultar. Era imposible, porque sabes que un niño llora, sabes que un niño, bueno, era imposible ocultar al bebé, así que los padres no tuvieron más remedio que decir, tenemos que entregar a nuestro hijo. Pero en una última esperanza de decir no lo queremos matar, ¿qué hicieron? Le construyeron como una arquita, una cestita, y la pusieron en el río Nilo. Claro, en el río Nilo con los cocodrilos, con las corrientes y con todo iba a durar segundos. Pero bueno, así lo hicieron. Lo pusieron ahí en el río Nilo, y a que no sabes que quién estaba allí casualmente en ese río, la hija de Faraón. Y vio una cesta pasar con un niño y dice, ¡ay, un niño! Tráemelo para acá. Y lo trajo y dice, a este niño lo quiero criar yo. Fíjate cómo las cosas del Señor, lo quiero criar yo. Claro, un niño tan pequeño, todavía tenían que darle el pecho, así que llamaron a la madre, y la madre de Moisés crió a Moisés en Egipto. Y Moisés, por eso se le conoce como el príncipe de Egipto. Él creció en el palacio de Egipto con Faraón, y él era un hombre importante, pero siempre supo que era hebreo. Él sabía cuáles eran sus orígenes, sus raíces. Él sabía que papá y mamá eran hebreos. Él sabía que sus hermanos no eran esos egipcios ricachones que vivían en palacio, sino los esclavos que estaban allí trabajando. Y un día, dice la Biblia, que Moisés sale a dar una vuelta a observar a los hebreos, porque esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad de su origen. Estaba de cómo vive mi pueblo, ¿no? Exactamente. Estaba viendo cómo trabajaban los hebreos, que vuelvo y repito y resalto que eran esclavos en Egipto, y se da cuenta que hay un Egipto maltratándoles. Hay un Egipto maltratando a los hebreos. Moisés, dice la Biblia, que mira para los lados para asegurarse que no hay nadie, y se enciende en ira contra ese egipcio. Se enciende en ira y lo mata. Fíjate qué tremendo, lo mata. Esconde el cuerpo bajo la tierra y se va, diciendo, bueno, yo mire para los lados, aquí no pasa nada. Y los hebreos no creo que digan nada porque les he salvado a ellos, ¿no? Al día siguiente Moisés hace lo mismo, sale a dar una vuelta, pero ahora ve que hay 2 hebreos discutiendo entre sí. Ya no hay un egipcio afligiéndole, sino que ahora son 2 hebreos discutiendo entre sí. Entonces Moisés intenta mediar, que es lo que hay que hacer cuando vemos a 2 personas pelear. Hoy en día, el otro día estaba por aquí por el pueblo y 2 hombres se echaban a pelear y todo el mundo sabe lo que hizo, ¿no? Sacó esto para grabar. Yo me tuve que meter ahí, pero primero separo esto y luego le llamo la atención a esta banda de sí. no sé qué adjetivo ponerles, que no tienen 2 dedos de frente. Separen a estos hombres. Pues Moisés hizo eso, quiso separar. ¿Y qué hacen los hebreos? Le dicen, ¿qué pasa, Moisés? ¿Me vas a matar como mataste ayer al Egipto? Se dio cuenta que la voz había corrido. Y esa noticia llegó incluso a Faraón. Oye, ¿sabes que Moisés, aquel cual tú has criado aquí en palacio, mató a un egipcio?
Y entonces Faraón se levanta contra Moisés, lo quiere matar y es cuando Moisés tiene que huir. Y ese momento de cuando Moisés mata a este hombre es un punto de inflexión en su vida, no solamente porque tiene que huir, sino que es algo que Dios permite para que él se vaya a convertir en lo que ya te dije al principio, en el libertador del pueblo de Dios. Amén. Oye, de verdad, tremendo, sinceramente, tremendo. Sí. Otra de las cuestiones que tenemos aquí, pastor, es que era tartamudo Moisés, o se dice que era tartamudo. Sí. ¿Cómo le hablaba al pueblo? Bueno, se presupone que sí, que efectivamente era tartamudo. No lo podemos asegurar al 100% porque la Biblia usa una expresión que, si no recuerdo mal, dice que era tardo para hablar. Él era tardo para hablar. Cuando Dios le hace un llamado, ¿verdad? Cuando ya Moisés, cuando huye de Egipto, está en Madián 40 años, en un lugar llamado Madián, ahí pastoreando unas ovejas. Él pensaba que ya su vida se había terminado ahí. Y en ese famoso episodio, cuando está recorriendo aquellas montañas con el rebaño de ovejas, ve que hay una zarza que empieza a arder, algo extraño. Él conoce el campo. Él conoce que una zarza, un arbusto seco, prende y se apaga enseguida. Pero se da cuenta que esa zarza no se apaga. Dios estaba llamando su atención. Yo siempre he dicho que si yo voy por el campo y veo una zarza ardiendo, yo sigo caminando, porque no entiendo si ese árbol tiene que apagarse ya. No, Dios no me puede llamar la atención así, me la tiene que llamar de otras maneras. Pero como pastor de ovejas, Dios sabe cómo hablar a su gente, ¿verdad? Usted sabe que a este pastor tiene que llamar la atención con esto de la naturaleza, y en esa zarza ardiente, Moisés, que es medio chismoso, perdón por la palabra, se acerca, oye, ¿qué está pasando aquí? Y ahí Dios le llama. Y ahí Dios le dice, yo te he escogido, quiero que vayas y que te presentes frente a Faraón, frente al hombre más importante de la tierra, y le digas, deja salir a mi pueblo. Ese es el mensaje que tenía Moisés que darle a Faraón. Moisés, ahí creo, si no me equivoco, es en Éxodo capítulo 3, empieza un debate, por así decirlo, con Dios. Moisés le pone cantidad de excusas, mira que no sé qué, un montón de cosas. Dios le va diciendo, no te preocupes. Y en una de esas excusas le dice, Señor, ¿cómo voy a dar yo este mensaje si sabes que yo soy tardo para hablar? Tardo para hablar, creemos que puede ser una tartamudez. Hay otros que dicen, no sé si andan en lo correcto, pero yo lo digo. Hay otros que dicen que cuando Moisés usa esta expresión de tardo para hablar, habla de que ya no es suelto a la hora de hablar el idioma egipcio. Ya llevaba 40 años fuera y entonces quizá le iba a costar pararse frente a un faraón, frente a un egipcio y hablar ese idioma que ya no lo practicaba. Pero no, seguramente era tartamudo. Bueno, perdón, pastor, que lo corte, porque yo muchas veces busco aquí sobre la marcha, ¿no? Sí. Y la RAE lo que dice es que torpe, no expedito en la comprensión o en la explicación. Rudo, torpe, tosco, lerdo. Exactamente. Es la definición incluso hay otros comentaristas bíblicos que dicen que no era ni tartamudo ni que no practicaba el idioma, sino que simplemente tenía como miedo escénico. Ajá. Claro, presentarse a Faraón no era presentarse delante de cualquier persona. Había una corte, había un montón de cosas, y encima, si tú te presentabas a Faraón y le dabas un mensaje como este, Faraón te cortaba el cuello sobre la marcha y ahí no había pasado nada. Entonces lo que él le dijo es, bueno, tú sabes que yo no sé hablar en público, sabes que me pongo nervioso. Hay varias interpretaciones. Yo creo, y creo que es la correcta, que era tartamudo. Exactamente, era tartamudo, era tardo para hablar. Y entonces Dios le dice, bueno, ¿y cuál es el problema? No, es que sabes que no soy bueno para hablar. Le dice, no te preocupes, tu hermano Aarón irá contigo, tú serás el salvador, tú serás el que va a guiar al pueblo, pero tu hermano hablará por ti. ¿Qué encuentro yo en esta historia? Que cuando nosotros vemos problemas, Dios ya tiene la solución. Siempre. Cuando nosotros nos agobiamos por algo, qué bonito saber es que Dios ya tiene la solución. Te pongo un ejemplo. No me quiero ir mucho de tiempo, pero mira qué ejemplo tan bonito. El Señor muere, está 3 días muerto, enterrado en aquella tumba, según las profecías bíblicas, que tenía que estar muerto y en lo profundo de la tierra 3 días como Jonás, 3 días y 3 noches. Y las mujeres que sabían esto, dice que van al sepulcro el domingo por la mañana. Pero los romanos habían rodado una piedra para tapar ese sepulcro, que era como una especie de cueva. No confundamos que Jesús no fue enterrado bajo tierra como hoy en día se hace en un ataúd, no, era como una especie de cueva. Sí. Entonces los romanos lo que hicieron, pusieron una piedra de no sé cuántas toneladas, imposible de mover, eso era imposible. Entonces las mujeres, cuando empiezan a caminar hacia el sepulcro, hacia ese lugar, se dan cuenta y dice la Biblia que dijeron, ¿y quién nos removerá la piedra? Y era como un agobio que les entró. Quizás estamos perdiendo el tiempo y vamos a ir y vamos a encontrarnos esta piedra de no sé cuántas toneladas. ¿Y quién nos removerá la piedra? Y cuando llegaron se dieron cuenta que ya el Señor había rodado la piedra. No para que el Señor saliera, ojo, sino para que ellas pudieran entrar. Cuando nosotros vemos problemas, ya Dios tiene las soluciones. Y así era con Moisés. Seguramente era tartamudo, pero Dios
Dios le dijo, ni te preocupes que ya tengo la solución y se llama Aarón. Él hablará por ti. Qué bonito. Hay quien también gobernó siendo rey y sacerdote al mismo tiempo, pastor. Sí, algo totalmente inusual en la Biblia. No era posible esto, pero hubo un hombre llamado Melquisedec, que exactamente así fue. Él como rey también fue sacerdote. Entendamos que en la cultura hebrea los israelitas tenían totalmente separados estrictamente estas labores. El rey era rey, se tenía que dedicar a la corona, y el sacerdote era sacerdote. No se podían mezclar, no se podían combinar estas labores. Por ejemplo, los reyes venían de una tribu. No sé si te he hablado alguna vez de las tribus de Israel, de las 12 tribus. No, todavía creo que no. Pues algún día, Dios mediante, sí. si Dios sigue abriendo puertas para compartir, algún día te hablo de ella. Bueno, los reyes venían de una tribu que se llama la tribu de Judá, ¿verdad? Judá, alabanza, venían de ahí venía el rey David, toda su descendencia. Los levitas también eran una de las tribus, ¿no? Exactamente, los levitas que vienen de la tribu de Leví. Pues de ahí, de la tribu de Leví, sí sabes, se te va pegando algo. De la tribu de Leví vienen los sacerdotes. De hecho, hay un libro en la Biblia que para muchos es aburrido, para mí es fascinante. Incluso hace como 10 o 15 años hice un estudio de este libro llamado Levítico. Es precioso. Levítico, un libro donde Dios quiere establecer unas normas para que un pueblo pecador pueda acercarse a Él como Dios santo. Apasionante. Bueno, entonces los reyes venían de la tribu de Judá, los sacerdotes venían de la tribu de Leví, cada uno tenía sus posiciones y sus roles bien afirmados. De hecho, creo, si no me equivoco, que hubo un rey, ahora no recuerdo su nombre, que intentó hacer funciones sacerdotales y acabó enfermo de lepra sobre la marcha. Pero hay un hombre que se llama Melquisedec, que es bastante extraña su historia, es bastante llamativa, porque no se le menciona una genealogía, no se sabe mucho de él, pero sí dice que era rey y sacerdote. Y ocurren varias cosas en su vida que todo apunta, esto ocurre en el Antiguo Testamento, todo apunta a que era como una especie de aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Es lo que nosotros conocemos en teología como una teofanía, una aparición del Señor en el Antiguo Testamento. Y es este personaje muy llamativo, muy digno de estudiar, que se llama Melquisedec. Bueno, empezamos a hablar en el programa, ya llevamos 25 minutos, pero que yo empezamos, esto fue la intro, ¿no? Esto fue la introducción, ¿eh? Esto fue empezar a mover algo, ¿no? Y hay que decir que la semana pasada yo decía que el Papa se llamaba Francisco y es Mario Bergoglio, ¿no? Entonces, Mario Bergoglio. Creo que sí, Bergoglio es, ¿no? Pues creo que sí, sí, no sé, algo así. Si no, los argentinos me disculpen porque de verdad que... Si nos está escuchando el Papa, disculpe que no sabemos. Exactamente. Bueno, y empezamos hablando, si le parece, pastor, acerca de Pedro, el que dicen que fue el primer Papa, ¿no? Bueno, dicen algunos que fue el primer papa. Es una creencia totalmente católica, nada más, exclusiva para los católicos. La iglesia cristiana no creemos en absoluto en una figura papal. Primero porque no es bíblica y segundo porque no coordina para nada con lo que la palabra de Dios enseña. Los católicos afirman que Pedro fue el primer papa. Papa, bueno, en el griego original significa padre, ¿no? Y el primer padre de la iglesia, el primer líder. Y todo esto se fundamenta en unos versículos que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, cuando Jesús llega a un lugar y empieza, antes de empezar a tratar con la gente, le dice a sus discípulos, oye, la gente de aquí, ¿quién dice que soy yo? Y algunos empiezan a decir, bueno, hay quienes dicen que tú eres un profeta, hay quienes dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Entonces Jesús dice, bueno, está bien, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Qué pregunta tan interesante, ¿no? ¿Tú quién dices que soy yo? Uy, si a ti te hiciera esa pregunta al Señor, David, ¿quién dices que soy yo? Es un poco impactante. Sí. Y Pedro, que tiene la lengua más rápida que el cerebro, sin embargo, le da una respuesta increíble. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, recuerda que hace unas semanas atrás te explicaba que Cristo es un título que hace referencia a ese Mesías esperado, a ese Salvador del mundo esperado. Entonces le está diciendo, tú eres el Salvador que el pueblo judío lleva esperando milenios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías verdadero. Y entonces Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué sucede? Que aquí hay dos tipos de interpretación. Los católicos dicen que cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dicen que esta roca hace referencia a Pedro. Es decir, que sobre ti, Pedro, se va a edificar la iglesia. Tú eres el fundamento de la iglesia, Pedro. Entonces se han agarrado a este versículo para decir que Pedro es el primer líder, que Pedro es el Papa, el padre. El peligro de las interpretaciones. Exactamente.
Pero es que la propia Biblia desmiente eso. Cristo es la piedra angular. Cristo es el fundamento de la iglesia. ¿Cómo se va a fundamentar la iglesia sobre un hombre, por favor? Si la Biblia dice que todos los hombres somos pecadores. Si la Biblia, Amén. si Jesús mismo no se esconde en mostrar los pecados de Pedro, que era un bocazas, que tenía ímpetu, que a veces dudaba y se hundía, que le negó al Señor 3 veces, que ninguno de los demás lo hizo, solo Pedro. ¿Cómo nos entra en la cabeza, por favor, que sobre un hombre pecador como era Pedro, como lo soy yo, como lo somos todos, Jesús puede edificar su iglesia? No es así. Lo que Jesús le dijo es, sobre esta roca edificaré mi iglesia, significa sobre esta afirmación que tú acabas de decir, sobre esa frase que acaba de decir Pedro, sobre que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios, en esa afirmación voy a edificar la iglesia. Esa es la roca fundamental de la iglesia, que Cristo es el Señor, no Pedro es el Señor. Entonces los católicos han interpretado que Pedro es la roca de la iglesia. No, la roca es Cristo, mi hermano. La roca es Cristo. Más adelante se dice que nosotros edificamos nuestra fe sobre los apóstoles y sobre los profetas, es decir, sobre la palabra de Dios, pero que la roca principal, la roca es Cristo. Todo está edificado sobre Cristo. Entonces no podemos caer en ese error y basándonos en ese error, pues se ha creado la figura papal. Y en la figura papal es, Pedro fue el líder de la iglesia, el padre de la iglesia. Oye, cierto es que Pedro tuvo mucha autoridad en la iglesia, fue uno de los principales líderes. De hecho, cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, fue el primero en ponerse en pie y en predicar. Ojo ahí, no, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿verdad? No hay que quitarle mérito también a este siervo de Dios, a Pedro, pero de ahí a decir que es el fundamento de la iglesia, pues chicos, yo es que no, de verdad que no lo, perdona si me enfado. No, yo no lo veo enfadado, yo lo veo que habla con energía y con pasión y sabiendo de lo que habla. Es que no tiene sentido, David. Cuando uno analiza esto, no tiene sentido. ¿Cómo Dios va a edificar una iglesia sobre un hombre pecador? La edifica sobre Cristo. Cristo es el fundamento y los pecadores nos apoyamos en él. Porque si yo me tengo que apoyar en un pecador, la Biblia dice que un ciego, si guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Entonces la iglesia se edifica sobre Cristo, sobre esa afirmación, sobre esa roca que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Papa para los católicos es, aparte del liderazgo de la iglesia, es la representación de Jesús en la tierra. Pero es que esto no lo digo yo, tú te vas a la diócesis de, ¿cómo se dice? A la doctrina católica y en sus libros así lo dice, que es la representación de Cristo en la tierra. Y honestamente a mí no me entra esto en la cabeza, no me entra en absoluto que uno pueda decir, esa es la representación de Jesús en la tierra. No, lo siento, pero no, aquí Cristo está en la tierra, punto, Él está vivo, Él está en medio de nosotros. No necesita una representación cuando está Él. Nosotros somos sus siervos, no sus representantes. Entonces no tiene... Fíjate si es tan incoherente esto, David, que Jesús da una orden a todo el mundo. No llaméis a nadie aquí en la tierra Padre, porque solo un Padre tenéis y está arriba en los cielos. Amén. Sí. Ya Jesús lo dijo, no llames a nadie Padre. ¿Y qué hacemos nosotros? Padre, Papa. No tiene sentido, es que es algo totalmente ilógico, es algo totalmente antibíblico la figura papal, que no quiero decir ni que sea buena ni que sea mala, pero antibíblica, por supuesto que lo es. Hay que comentar, porque claro, me viene al pelo esto, que lo decía el pastor la semana pasada, hay que decir que no somos una radio cristiana, es decir, aquí viene todo el mundo, hemos abierto un espacio a la fe con el pastor Alberto Ares, al cristianismo, que me encanta sinceramente, me gusta muchísimo escucharlo, pero no somos una radio cristiana, es decir, aquí vienen políticos, viene gente culta, vienen músicos, vienen de todo tipo de creyentes, musulmanes. Pero un momento, porque has dicho vienen políticos y viene gente culta. Me acaba de coger. Bromas aparte, pero evidentemente, y lo digo sobre todo porque hubo un comentario en el anterior programa en el cual yo le preguntaba por los jesuitas, le preguntaba por los franciscanos y decían que no le dijéramos al pastor, como que no le preguntáramos ese tipo de preguntas, que si queríamos hacer ese tipo de preguntas, que traíamos a un católico aquí y le preguntáramos a él. Nosotros, o por lo menos yo, cuando intento indagar y investigar, toco prácticamente todos los palos y después ya se ve el programa que sale, que la verdad que está gustando y bastante a la gente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el saber no ocupa lugar. Exactamente. O sea, yo tengo clara mi creencia, yo soy cristiano hasta la médula, yo soy del evangelio hasta la médula. Pero yo no tengo miedo en estudiar la doctrina católica, yo no tengo miedo en enfrentarme a absolutamente nada. Yo tengo claro, yo sé en quién he creído, en Jesús. Por lo tanto, a mí no me asusta estudiar aquí, estudiar allá. Si es verdad, como te decía también la semana pasada, que el catolicismo no es mi área, no me muevo como pez en el agua. Tengo que tirar mucho de apuntes, tengo que tirar mucho de estudios, porque o sea, todo lo que te digo es de lo que he leído.
Sin embargo, ya si me hablas de la Biblia, cosas que he experimentado, cosas que vivo, cosas que experimento, cosas que analizo, o sea, es algo que ya, ahí sí estoy ya un poquito más en mi salsa, podríamos decir. Pero yo no tengo miedo a enfrentar ninguna doctrina. Ni el Islam, ni el budismo, ni absolutamente nada. Yo no tengo miedo a nada de eso porque sé en quién he creído. A mí no me va a asustar nada. Y a mí me preguntas sobre los jesuitas, pues lo poco que sé te digo. Me preguntas sobre, no sé, lo poco que sé. Y si sé algo te digo. O sea, no hay que tener, yo creo que no hay que tener, no tenemos que ser sectarios. Ahí está. No tenemos que ser, con todo mi respeto. Sí. No tenemos que ser como burros de, no, yo soy cristiano y solo leo la Biblia. Por supuesto, la Biblia es la doctrina fundamental del creyente, es la palabra de Dios, es nuestra base para vivir. Pero, ¿qué hay de malo en averiguar otras cosas? Porque esa averiguación nos va todavía a cimentar más en la fe. A mí no me asusta hablar de otro tipo de cosas. Pastor, ¿la fe y la ciencia son compatibles, la fe y la ciencia, pastor? Por supuesto que sí. La fe y la ciencia son compatibles al 100%. Lo que pasa que alguien dijo en el pasado que un poquito de ciencia te aleja de Dios, pero que cuando te metes en la ciencia verdadera y profundiza, eso te acerca a Dios. Los grandes científicos todos han sido creyentes. Estaba mirando antes un dato que decía que el 65% de los premios Nobel de la ciencia, todos han sido creyentes. O sea, la ciencia y la fe para nada están reñidas, ¿verdad? Hay muchas evidencias científicas que afirman lo que la palabra de Dios dice, no se contradicen en absolutamente nada. Yo creo que la ciencia se centra, yo creo no, es así, la ciencia se centra en responder preguntas de cómo ha pasado esto, cómo se originó esto, y después la fe te va a decir el por qué, ¿verdad? Y hay preguntas donde la ciencia no llega, hay preguntas que la ciencia nunca va a poder responder o las va a dejar de una manera totalmente ambiguas o simplemente las va a dejar como teorías. Está, por ejemplo, la teoría de la evolución. Sí. Ningún científico serio... Hablando, David, de científicos serios, si nos preguntásemos ahora a estos recién universitarios, todos sí te van a decir que sí, que Darwin tenía razón, cuando el propio Darwin, el inventor de la teoría de la evolución, la desmiente. También hay que decirlo. Y él dice que es absurdo totalmente creer en que el cuerpo humano ha sido producto de una evolución. Pero bueno, cualquier científico serio... Perdón que lo corte, pastor, es que cuesta creerlo realmente. Es decir, que pase de una evolución como lo pintan, ¿no? Es decir, cuesta y bastante, ¿no? Es decir, no sé. No tiene ni pies ni cabeza. La lógica siempre nos va a llevar a creer en lo que la palabra de Dios dice. A mí, honestamente, me cuesta menos creer que vengo de Adán y Eva a que vengo de una evolución del mono. Llámame raro, llámame... Yo sé que hay gente que... Pero el mono, es decir, ha quedado ahí, es decir, sigue igual, es decir, si no hubiera mono. Correcto. Porque ha evolucionado tanto que al final... ¿Solo hay monos o humanos? ¿Dónde está la evolución del medio? ¿Por qué no hay? Por eso digo. Cojea. De hecho, la ciencia no lo llama una afirmación, no lo dice que es una doctrina, es una teoría. Igual que la teoría del Big Bang, ¿verdad? Esto de cómo se originó el mundo. O sea, hay respuestas... O hay preguntas, mejor dicho, que la ciencia nunca te va a poder responder al 100%. La Biblia sí. ¿Y cómo se originó todo? Bueno, mira, no te voy a ni aburrir en la Biblia. Léete el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya está. Es que es así de sencillo. A mí me cuesta menos creer que Dios creó los cielos y la tierra antes que si una explosión de la nada que creó y que no sé cuánto. Alguien dijo que creer la teoría del Big Bang era como coger el libro del Quijote, meter todas sus letras sueltas en un cubo, tirarlo al aire y que cuando caiga quede perfectamente alineado el Quijote por orden. O sea, la Biblia dice que solo el necio es el que dice que no hay Dios. O sea, yo creo que a estas alturas es absurdo decir que no hay un Dios. O sea, la ciencia quizá no puede afirmar que hay ese Dios o quién es ese Dios, pero no son incompatibles con la fe, ni muchísimo menos, para nada, absolutamente. Pastor, ¿qué le dirían a esas personas que dudan de la existencia de Dios o de los principios de la Biblia? Bueno, ¿qué le diría? Es que, David, la fe es algo tan personal, yo creo. La fe es algo que no se puede imponer. La fe es algo que no te puedo imponer, que si fuera por mí, yo a palos te metería la fe, ¿verdad? Y te obligaría a creer, o sea, aún por las malas y por las fuerzas, pero es que es algo tan personal el tema. Yo creo que todos creemos. Pasa que hay algunos que hemos afianzado nuestra fe en Dios y otros, pues bueno, pues dicen que no, que si la ciencia, que si esto, que si lo otro, que no creo. El ateísmo, fíjate, el ateísmo en sí es una ridiculez porque es una creencia de que no hay Dios. Bueno, yo, por ejemplo, por verte un ejemplo de los más tontos y de los más escuchados, yo no creo en los unicornios
Y no me invento una palabra, ¿verdad? Para decir, yo soy anti-unicornio, ¿no? Ya se da por hecho. Entonces el ateísmo ya está reflejando que sí crees, pero que no quieres recibirlo. ¿Qué le diría yo a esas personas? Que hay que estar muy ciego para que en pleno 2024 no podamos ver que hay un Dios creador detrás de todo lo que está pasando. Y no hay que ser un ciego solamente, hay que ser muy osado para mal, el no creer que hay un Dios. Que llámalo como tú quieras, yo lo llamo el Señor Jesucristo, lógicamente, es indudable, ese es el Dios, el único Dios verdadero, no hay más dioses fuera de Él. Pero yo creo que lo único que les diría, no tengan miedo a leer la Biblia, léanla y saquen sus propias conclusiones. El problema de todo esto es que lo que se está llevando a cabo ahora mismo es una corriente de pensamientos donde la gente no lee, y menos en estos tiempos, donde la gran mayoría que dice que no creen en la Biblia no han leído la Biblia, donde la gran mayoría de las personas, te hablo de la gran mayoría, por inventarme un número porque no lo sé, pero 90 y largo por ciento que dicen que no creen en Dios, nunca han indagado en las cosas de Dios, que busquen un poco, que busquen. Y el que busca, halla, dice la palabra de Dios. Que le den una oportunidad al Señor, que indaguen por sí mismo y que ya el Señor se les revelará o no. La Biblia dice, en el día del juicio, en ese día que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, todos daremos cuenta de lo que hemos hecho en esta vida, de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho también, de toda palabra que hayamos dicho. Vamos a dar cuenta un día. Y la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Jesús y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes. Todo ser humano, llámese español, llámese americano, llámese colombiano, llámese chileno, llámese el que sea, llámese cristiano, llámese musulmán, llámese budista, llámese lo que quiera que sea, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es lo interesante? Hacerlo ahora aquí en vida. Hacerlo por las buenas, no tener que llegar al cielo, llevarnos una sorpresa y tener que confesar con nuestra lengua y doblar nuestras rodillas delante del Señor, pero ya no teniendo oportunidad de salvación. Pastor, ¿existe alguna relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento o no existe ninguna relación? Sí, totalmente. Bueno, la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el Señor, es Dios, ¿verdad? Es un libro nada más, la Biblia, el libro de los libros, que significa eso, la palabra Biblia, el libro de los libros. Aunque nosotros lo tenemos separado, por así decirlo, en dos grandes tomos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y aunque esos ya lo tengamos separados en 66 libros, es una sola historia. El Antiguo y el Nuevo Testamento es la historia, es el mensaje de Dios para el hombre. El Antiguo Testamento es el antiguo pacto, es la manera en la que Dios se relacionaba con el hombre sin la llegada de Jesús, que era a través de un pacto, que era el pacto que hizo con Abraham, el pacto de los sacrificios, el pacto en el templo. Para ser perdonados había que sacrificar unos animales para poder ser perdonados, para poderse acercar a Dios había una cantidad de rituales, y luego hay un nuevo pacto, que es el pacto en Jesús, que ahora hablábamos de la cena del Señor. El Señor, cuando anunció esa cena, dice, un nuevo pacto os doy, mi carne y mi sangre. Ahora ya para poder relacionarnos con Dios, ya no es a través del sacrificio, es a través de Jesús. Jesús ahora, dice la Biblia, es el camino que nos lleva al Padre. Para acercarnos al Señor, ahora no hace falta cantidad de rituales, sino simplemente acercarnos a través de Jesús. ¿Qué relación hay? Dios, es que hablan de lo mismo. O sea, el Antiguo Testamento, Jesús le dijo, por cierto, a unos discípulos, le dijo, tienen que estudiar las Escrituras, haciendo alusión al Antiguo Testamento, porque ellas dan testimonio de mí. Ahora yo te digo, David, ¿el Antiguo Testamento nombra, aunque sea una sola vez, a Jesús? No. En ningún caso el nombre, por lo menos, no sale. Pero toda palabra del Antiguo Testamento, todo versículo, todo capítulo, todo libro, de quien habla es de Jesús. Hay que saber dónde está Jesús. Hay mucha tipografía. ¿Recuerdas hace poco que predicamos un domingo de Isaac y decíamos que Isaac es tipo de Cristo? Isaac refleja a Cristo en muchos aspectos y podemos ver la obra de Jesús en la vida de Isaac en el Antiguo Testamento. José también es tipo de Cristo, David también es tipo de Cristo. O sea, podemos ver al Señor en miles de versículos en el Antiguo Testamento, pero es un solo libro. Hay grupos, como por ejemplo los judíos, que solo tienen el Antiguo Testamento. Ellos rechazan por completo el Nuevo Testamento. Pero es que eso es tener como la luz encendida a media potencia. Tienen algo de luz, pero no tienen lo más importante.
Y luego hay otros, por ejemplo, algunos que supuestamente dicen ser más modernos, que solo creen en el Nuevo Testamento. Oye, pero ¿y qué pasa con el Antiguo Testamento? Por ejemplo, ahora hablamos de la tentación. Cuando Jesús quiso librarse de la tentación, ¿a quién aludió? Al Antiguo Testamento. ¡Ey, Satanás, que escrito está! Por segunda vez, Satanás, escrito está. Todo en Deuteronomio, todo en el Antiguo Testamento siempre. Oye, que escrito está. O sea, hay una relación total, es que no se son dos libros que no se pueden separar. Hay una unidad perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pastor, ¿cómo podemos interpretar las profecías bíblicas y su relevancia de hoy? Bien que hayas aclarado las profecías bíblicas, porque hoy en día se dice que hay muchas profecías, que yo lo pongo un poco eso en cuarentena. Las profecías bíblicas, ¿cómo nosotros las podemos interpretar? Bueno, para aclarar, porque yo sé que tú lo sabes y la gran mayoría de personas lo saben, pero quizá hay gente que no sabe lo que es una profecía. Una profecía es un anuncio de un evento que está por venir, que todavía no ha sucedido, que está por venir. No es adivinación, no es que yo te eche las cartas, te lea la mano, yo qué sé, las cosas, yo no sé de eso. No es algo que yo adivine, intente decir como Nostradamus, que te tire, no. Las profecías son traídas por Dios para anunciarte algo que a día de hoy no ha sucedido, pero que va a suceder. Ejemplo, lo de Babilonia que te decía antes. Isaías, en medio del cautiverio, ya anunció la liberación. O sea, ustedes están pasando por este momento, pero ya Dios ha profetizado, ya Dios ha prometido que van a salir. ¿Para qué te sirve eso? Oye, no es lo mismo estar en un sitio sabiendo que vas a tener la libertad a pensar que te vas a morir ahí. Ya tu actitud cambia, ya todo tu ser cambia. Entonces Dios a veces nos revela cosas para poder estar animados, esperanzados, para poder que nuestro espíritu vuelva a coger esa fuerza. Y lo que sucede es que hay profecías bíblicas, como tú preguntabas, que ya se han cumplido. Muchísimas, decenas y decenas de profecías bíblicas que ya se han cumplido. Por ejemplo, las que tienen que ver con el nacimiento del Señor. En el Antiguo Testamento se anunció dónde iba a nacer el Señor, en Belén. ¿A través de quién iba a nacer el Señor? A través de una virgen, dice Isaías. ¿De qué tribu iba a venir el Señor? ¿De quién iba a ser el linaje del Señor? Decía incluso esa ley macabra que sacó el rey Herodes para eliminar a todos los menores de 2 años, la Biblia lo anuncia del Antiguo Testamento. Son profecías ya cumplidas. Luego hay otras que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, la Biblia nos anuncia cómo un día todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener que rendir cuentas. Y eso lo dice la Biblia. ¿Ha sucedido? No, pero sucederá. Que es lo que nosotros conocemos como el día del juicio. Ese día donde todos nos vamos a tener que presentar delante de Dios. Y donde la Biblia nos revela cómo, no cómo va a ser totalmente, pero sí cosas que van a suceder. La Biblia dice que allí toda rodilla se doblará delante del Señor y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aquellos que se ríen, que se burlan a día de hoy, un día ya la Biblia profetiza que todos nos postraremos delante del Señor y nuestra lengua confesará que el Señor es el Rey. Luego hay otras profecías, qué sé yo tengo aquí, por ejemplo, las bodas del Cordero, que vamos a celebrar esa fiesta en el cielo. Hay otra profecía que anuncia el surgimiento de un personaje enviado por el propio Satanás, que nosotros lo conocemos como el hijo de perdición, como el anticristo, más conocido así, el anticristo, que es un personaje que va a surgir, y no va a tardar mucho en surgir, la Biblia habla mucho de esto, que va a promover la paz mundial, donde prácticamente todo el mundo lo va, no voy a decir adorar, pero sí a respetar. Lo van a respetar. Y se van a unir todas las naciones para decir, este hombre es el que nos va a dar la solución, se va a firmar ese tratado, ese famoso tratado de paz, este hombre, pero este hombre lo que va a hacer, al final, se va a ver su lado oscuro expuesto, lo que va a hacer es apartar a todo el mundo de los caminos. La Biblia ya nos advierte de eso, porque las profecías, por una parte, te decía que es para que cojas aliento, pero también es para que sepas lo que va a suceder, para que te prepares. La iglesia de hoy en día se está preparando, por ejemplo, para esto, para esa llegada. Por eso hacemos mucho hincapié en estos tiempos. Oye, hay que madurar. No podemos ser bebés espirituales. No podemos ser gente que hoy sí que mañana no. No podemos ser gente de doble ánimo y constante en todos nuestros caminos. Madura, porque la cosa se va a poner complicada. Entonces las profecías son esos anuncios futuros que Dios ya nos está arrojando esa luz para que nosotros nos preparemos.
Se nos van a quedar muchas preguntas en el tintero, pastor, pero no pasa nada porque vamos a tener programas para rato, ya se lo digo yo. Dios ¿no? mediante. Por supuesto, gracias a él. ¿Qué enseña la Biblia, pastor, sobre el amor, el perdón y la reconciliación? Bueno, son tres cosas que tenemos que unir. El amor, ¿qué dice la Biblia del amor? Bueno, es que la Biblia es un mensaje de amor, de principio a fin. Dios nos ha creado en amor. Todo lo que hace Dios es en amor, porque la Biblia dice en las cartas del apóstol Juan que Dios es amor. Ojo aquí, no está diciendo que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. La esencia del amor es Dios. La Biblia dice que nosotros todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en amor. De tal manera Dios nos ha amado que ha entregado a su Hijo. El amor es la base a los dos principales mandamientos. O sea, si tú preguntases, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano, por ejemplo? Bueno, hay varios requisitos, pero los dos más importantes es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amar a Dios con todo lo que eres y amar al prójimo, amar a los demás. O sea, el amor está implícito en todas las áreas que tenga que ver el Señor. Tanto es así que Dios mismo dice que tenemos que llegar a amar a nuestros enemigos. Complicado, ¿eh? Qué bonito de decir, qué difícil, qué difícil de vivir. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que hacer todo con amor. El amor, dice la Biblia, que nunca deja de ser. El amor nunca se gasta. No es como otras cosas que a medida que lo usas se gasta. No, el amor, cuanto más lo usas, más tienes. Y todo tiene que ser hecho en amor. El amor nos va a llevar a algo que es el perdón. Porque aunque nosotros somos imagen y semejanza de un Dios que es amor, tenemos errores. La Biblia dice que todos, en el libro de Santiago, todos ofendemos muchas veces. Yo he ofendido, bueno, cantidad de veces habré ofendido y veces que habré ofendido sin saberlo. Tú habrás ofendido, te habrán ofendido. Entonces Dios nos ha dado una herramienta en base a que tenemos amor derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, nos ha dado una herramienta que es el perdón. El perdón tiene que llevarse a cabo siempre. De hecho, dice la Biblia que si tú quieres ser perdonado, tienes que perdonar. Perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Nos enseñó Jesús a orar a través del Padre Nuestro. Si tú quieres ser perdonado, tienes que perdonar. ¿Qué sucede? Que a nosotros nos encanta ser perdonados, pero no nos cuesta perdonar. Nos cuesta mucho. Porque hay cosas, seamos honestos, David, hay cosas sencillas de perdonar. Yo te veo por la calle y no me saludas, pues es que no tengo ni que perdonar, no pasa nada. Se habrá despistado, tendrá un mal día, no le habrá dado la gana de saludarme, qué sé yo, no pasa nada. Pero luego hay otras que cuestan, ¿eh? Sí. Podríamos aquí poner serios y poner ejemplos muy, muy fuertes. Hay cosas que cuestan, pero tenemos que perdonar. Nosotros, es fundamental el perdón en nuestras vidas. Lo que pasa es que no sabemos enfocar o hay personas que no saben enfocar bien el perdón porque piensan que el perdón tiene que ver con el beneficio del otro y nada que ver. El perdón, el beneficiario es el que perdona. La otra persona, como ya creo que te dije en alguna ocasión, la otra persona, perdonada o no, va a seguir igual. Tú eres el que cambias. Perdonar tampoco es darte la razón. No, es que si te perdono estoy insinuando que tú tienes razón y no la tienes. No, yo te perdono, pero lo que hiciste está mal. O sea, te perdono porque te amo y porque quiero estar en orden delante de Dios. Pero está mal lo que has hecho. Podríamos hablar muchísimo del perdón, pero en definitiva hay que perdonar. La pregunta al millón, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Porque hay gente que la perdonas una vez y vuelve y te la hace. No sé si conoces a esa gente. Claro, por supuesto. Pero es que hay gente que la perdonas 2 veces y te la hace una tercera. Pero hay gente que está toda la vida ofendiéndote, toda la vida haciéndote daño y no cambia. Entonces, uno de los discípulos, que se ve que estaba viviendo algo de esto, creo que era Pedro, se ve que estaba viviendo algo de esto, le dijo al Señor, Señor, ¿pero hasta cuándo tengo que perdonar? Y el Señor le dijo, bueno, pues 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? Es un simbolismo que se usa en el judaísmo, significa siempre. Siempre tienes que perdonar, tienes que vivir perdonando. Y tenemos que perdonar, el apóstol Pablo nos dice después, tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Entonces, el límite del perdón es lo que Cristo hizo para perdonarnos, que es morir por nosotros. Así que nuestro límite está en estar dispuesto incluso hasta morir por el hermano con tal de perdonar. Amén. Cuesta, pero por eso tenemos que agarrarnos al Señor para perdonar. Y me hablabas también de la reconciliación. La Biblia dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y hay un versículo que creo que viene perfecto para esta ocasión que dice, mientras de ti dependa, estate en paz con todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que no es posible una reconciliación porque una de las dos partes no quiere. O sea, si tú y yo nos enfadamos
y yo pongo todo de mí para reconciliarme, pero tú no quieres, pues chicos, o sea, milagros yo no puedo hacer, Dios sí, pero yo no. Si una de las dos partes no quiere, pues ya no se puede hacer nada más. Por eso dice la Biblia, mientras de ti dependa. Porque a veces eso depende de la otra persona. Entonces, mientras dependa de nosotros, tenemos que reconciliarnos. La reconciliación no quiere decir, la reconciliación habla del perdón, habla de volver a restaurar lo que se ha roto a través de un daño, de un pecado, de una herida, de una infidelidad, de lo que quiera que sea, pero no quiere decir, a ver cómo lo digo, que tenga que volver a confiar 100% en ti. Yo me reconcilio, quito toda ira de mi vida, todo odio, todo resentimiento, todo mal recuerdo, yo lo quito de mi vida, de mi corazón, pero ya sé de qué pata cojeas. Sí. Una vez hace 20 y pico años, en una de las primeras predicaciones que yo escuché, casi 25 años, decía el predicador, José Miquel se llama, todavía sigue vivo el hombre y predicando. Y él decía, porque él ponía un ejemplo, que había quedado con una persona, me acuerdo, a las 5 de la tarde en un centro comercial, no apareció, y el otro le llamó, ¡ay, perdone, que se me olvidó! Sí, yo te perdono, volvamos a quedar mañana. Le dijo, no, yo ya sé que tú eres impuntual, yo ya sé que tú me vas a dejar tirado, yo ya sé que tú tienes la cabeza en otro sitio, así que yo te perdono, yo me reconcilio contigo, pero no voy a volver a quedar contigo, le dijo, ¿no? Y eso se me quedó grabado y es verdad, reconciliar es, volvamos a estar bien, pero ya sé de qué pie coger. Amén. Bueno, pregunta, no hay del programa, pero si hay algunos comentarios que lo quiero hacer rápido porque llevamos casi la hora ya, son 56 minutos. Muy buenas noches. Me voy a poner una alarma para la próxima. Aquí en el móvil voy a poner un cronómetro que a los 20 minutos me calle. Sinceramente, a mí es de gran edificación el programa, pastor, de verdad que sí, lo digo totalmente en serio. Muy buenas noches, qué gran bendición escuchar al pastor Alberto con este extraordinario mensaje que es de mucho aprendizaje por la forma en la que se expresa. Gracias, David, por abrir este espacio, para muchos es de bendición. Ojalá fueran más seguidos. Saludos desde San Luis Potosí, México, donde lo apreciamos mucho. María Malpica 4493. Otro comentario que tengo por aquí muy reciente. Dios bendiga sus vidas, gracias por la enseñanza de la palabra. Leo Rivero 5021. Lourdes Coronado 8160 dice, excelente y bendecido día, pastor Alberto, y para ti, David. Nuestro Padre Dios los está usando enormemente para que toda esta sabiduría del pastor Alberto llegue a todo el mundo. Yo los veo desde Matehuala, San Luis Potosí, México, y me encanta la manera de transmitir la palabra de Dios del pastor Alberto. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la conciencia? ¿Es el Espíritu Santo actuando en las personas? Le agradezco su respuesta, pastor. Bueno, la conciencia, Dios obra a través de nuestra conciencia, pero la conciencia no podemos decir que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo acusa también nuestras conciencias. La conciencia es los principios y valores que nos han inculcado. Ya venimos de serie con un discernimiento del bien y del mal, pero hay personas que tienen, dice la Biblia, la conciencia, como dice la Biblia, cauterizada. Literalmente usa esa expresión la Biblia. Cauterizada, ¿sabes lo que es? Es como dura, ¿no? Dura, encallecida. Sí. Eso es así. Gente que como peca tanto y ya el Espíritu Santo no soportan esa acusación del Espíritu Santo, como lo estás haciendo mal, encallecen su conciencia, la endurecen y así no se puede vivir. Entonces, ¿qué es la conciencia? Bueno, esos principios y valores que cada persona tiene, que no podemos decir que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí usa nuestra conciencia, pero no es el Espíritu Santo. Pastor, de verdad, se nos va el tiempo. La semana que viene, Navidad, nos toca Navidad. Y va a ser bastante bonito y edificante. Yo creo que sí. ¿Verdad? Sí. Muchas gracias, pastor. No, gracias a ti, David. Muchas bendiciones, gracias. Bueno, y a ustedes, cada día somos más, los espero. Suscríbanse, denle a like al canal, porque cada día, somos más y cada día se ve mucho más. Hacemos un altito en el camino, enseguida regresamos con más información en Sur FM en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.